Si hay algo que verdaderamente me gusta en la vida son los libros. Me gusta el olor, el papel, la posibilidad de subrayarlos y escribir sobre ellos. Me encanta cuando vuelvo a algún libro que he subrayado y me regresa como no solo al tiempo en el que lo leí, sino a ver las diferencias de lo que yo hiciera hoy o de las notas que escribí que todavía sigue vigente. Pero lo que más me gusta quizá es el diálogo que tengo con los libros, con sus personajes. A cada rato me estoy preguntando si yo reaccionara de la misma manera, si dijera lo mismo. Y muchas veces descubro que el libro es capaz de poner en palabras algo que yo venía sintiendo y no era capaz o no lo había ni siquiera aclarado. Lo que más me gusta creo que es ensimismarme, que se me vayan las horas y esta posibilidad como de estar en contacto, de volver a mí, de entenderme y de no sentirme sola nunca. Con un libro siempre estoy en la mejor compañía. Para hablar de este poder que tienen los libros, he invitado a una persona que ha hecho de ellos un puente hacia otras personas, hacia contar historias y que éstas lleguen a muchas personas y que puedan no solo leer, sino vivir a través de los libros. Cata Cardona, creadora del mundo de los libros, te doy la bienvenida y creo que es un tema que a ti te apasiona tanto como a mí. Gracias, Lucy, por la invitación. Qué lindo este momento y qué linda apertura que le das a los libros, a esa forma de habitarlos, ¿no? Cuando estamos leyendo nos permitimos autoconocernos, porque lo que tú decías es hubiese respondido igual, cómo hubiese reaccionado. Esa es una forma en la que cuando vamos conociendo lo que le pasa a los personajes, cómo reaccionaríamos nosotros. Entonces es una manera también de conocernos. Y qué lindo lo del puente, me encantó. Gracias. El autoconocimiento sin duda es uno de los beneficios que yo más rescato desde el aspecto psicológico y Mundo Interior viene sintonizándose con esto de tratar de dar herramientas a las personas para que ellas se conozcan mejor, para que puedan entender sus emociones, incluso como una forma de regulación. Sí. ¿Cuántas veces tú lloras de un modo que ni calculabas o te mueres de risa o hasta te asustas? Las emociones que experimentamos con los libros y tú que estás en la inducción de la lectura, pues podrás contarme más en tu experiencia como no solo niños creo que atiendes, sino adultos, esta visión de las emociones y cómo los libros pueden llegar a servirnos también como un método de autorregulación. ¿Cuál ha sido como experiencias que has vivido en ese sentido? Depende de la edad, como tú has dicho. En el club de niños es diferente, el club de jóvenes, el de señoras, el de adultos mayores. Del cual aprendo muchísimo, muchísimo. La experiencia es enriquecedora. El de los niños, uno puede por medio de los libros darse cuenta realmente momentos en que se sienten mal, en que han vivido por procesos en el colegio y pues ya hace el acompañamiento uno decir a la mamá, oye mira, él se ve reflejado en el niño que le están haciendo bullying, ¿será que puedes tocar este tema? Y ya obviamente pasar con una especialista en el DS del colegio o con la psicóloga que tengan en casa. Y también en el club de lectura de jóvenes es absolutamente hermoso cómo le dan palabra a los sentimientos y cómo entre ellos, cuando ven que a mí me pasó lo mismo, ¿tú sentiste igual? Sí, y empiezan salen todo lo que expresan, todo lo que han guardado, todo, no, es que eso no lo puedo decir en mi casa, que obviamente yo tengo una comunicación súper abierta con las mamás de ambos clubes, primero reciben todas las dinámicas ellas, antes que con los niños, ¿cierto? Porque eso es lo más importante, pero ver cómo es su tribu lectora, cómo decir, estaba esperando que llegara el sábado para poder reunirnos, para poder hablar, les pasó esto, sí, a mí me pasó esto y no puede ser, ella lo logró, lo voy a usar en mi vida, y cómo hablan y hablan, y es una terapia entre ellas, y uno conocer, es más, ellos me enseñan muchísimo a mí palabras, significados de siglas, que le escucho a mis hijos y es en el club, digo, es eso, sí, Cata, pero no digan, no, cosas así. Entonces es para ellos una terapia y es muy bonito saber que en ese espacio encuentran sus amistades, o sea, encuentran unas personas que los entienden, que dialogan lo mismo y que no son los niños raros, por así decirlo, porque les gusta leer, ¿ya? Porque leen sin la obligación, porque leen desde el gozo, porque leen desde la diversión y no por cumplir un plan lector.
Entonces en el club de jóvenes se vive mucho eso, se vive mucho aquí puedo hablar de los libros y ya me leí este, ¿en serio? Yo también, ¿y qué te pareció? Entonces es súper bonito. Qué belleza, súper lindo. y Sí, mencionaste sí, una cosa divina y es cuando alguien dice, yo también me he sentido así, sí. esto se parece a mí, entonces cómo esa actividad que parece tan sencilla como pertenecer a un club de lectura el sábado, bueno. termina siendo casi que el pilar de la identidad o de la Sí, búsqueda de sí. la identidad de ese joven, y que lo está haciendo a la par de otros jóvenes que también sienten cosas parecidas. Y el sentido de pertenencia, perdón que te interrumpa, el sentido de pertenencia que es tan importante en esa edad, ¿no? O sea, estoy aquí con mi libro porque sé que el sábado me veo con mi tribu, estaba esperando hablar con ustedes porque a ustedes, ¿qué les pareció? Entonces, ese ánimo, y no solamente en ellos, cuando vamos al club de adultos, mira, ¿sabes qué? Me faltó el último capítulo, pero yo necesitaba estar acá porque este es mi momento de relax. O me dicen a veces, al otro día se dan cuenta en la oficina, ayer tuviste club de lectura porque hoy te ves más relajada. Hoy sí te podemos pedir las aprobaciones de presupuesto porque hoy estás más feliz. Entonces, es ese momento, es ese espacio, ese es un me time que con la agenda que tenemos hoy por hoy, del corre-corre a nivel de personal, laboral, con la familia, todos, ese espacio que tenemos de detenernos, y no estoy diciendo que es alejarnos de las responsabilidades o evadir, no, es hacer un stop a la mente y concentrarnos en lo que estamos leyendo. Mira, leía yo que 6 minutos de lectura al día pueden ser una de las herramientas más poderosas que tenemos para reducir el nivel de estrés. El cortisol. Porque no solo es la experiencia placentera, como mencionábamos, el goce de la lectura. Cuando uno se sienta a leer, estos jóvenes o niños que van a tu club o adultos mayores, cualquier persona, normalmente se está descubriendo en esa lectura y se está ensimismando, como decía yo en la introducción, es decir, hay un rato que es solo contigo mismo, con tu mundo interior, y eso tiene un efecto como de que el mundo afuera se detiene y tú solo estás en contacto contigo. Hasta pudiera ser la lectura, sin riesgo de equivocarme, uno de los ejercicios de la técnica que ahora conocemos como mindfulness, que es atención plena, y consiste justamente en que tú, al poner todos tus sentidos en una actividad, logras que tu estado de ánimo se regule, que te relajes, que tengas esta disminución. El cortisol, de cortisol. Reducir el estrés, reducir la ansiedad, y hoy por hoy enfocarnos en algo ya de por sí es una hazaña, porque no seamos, no sé, la idea de que somos multitasking, o bueno, en el celular que tenemos las notificaciones, los mails, los grupos de WhatsApp, o sea, nos escribió el jefe, entonces nos entran llamadas. Silenciar eso y poder concentrarnos en sí, en una sola cosa, por más de 6, 10 minutos o lo que dure un capítulo, dependiendo de la agenda. Esa es otra cosa, no comparar las agendas, pero eso ya es una hazaña. Me estoy concentrando en esto, y a veces dentro de esos capítulos podemos encontrar la solución a lo que estábamos buscando, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en el club de empresarios, en el club de ejecutivos. Entre ellos dicen, no, mi equipo me está pasando esto, a mí me pasó eso, ¿y sabes cómo lo solucionamos? ¿Cómo? Entonces, es esa comunidad, dependiendo de los intereses de cada uno, cómo van solucionando y creando esas ideas y sinergias también entre ellos. Entonces, es una comunidad de puente, como tú decías, ya sea con uno mismo, porque a veces tildan que la lectura es un acto solitario. Yo creo que la lectura se divide en dos partes. El 50%, si bien es cierto, lo hace uno, pero el libro se termina de leer cuando lo conversas, cuando conoces los otros puntos de vista de las personas. Entonces, ¿sabes qué? Yo había visto que este personaje, no, pero mira, ella reaccionó así por esto, esto y esto. Ah, mira, yo no lo había visto así. Claro. O también tan bonito cuando dicen, es que no me gustó. Y no, pero a mí me fascinó, pero a mí no me gustó. ¿Y por qué no te gustó? Mira, por esto, esto y esto. Es supremamente válido que no te guste un libro, y yo siempre les digo a las personas que son del mundo de los libros, leamos lo que les dé paz. Si les gusta leer una revista de National Geographic, ¿te da paz? Sí, perfecto. Perfecto. Es perfecto. Eso es lo que hay que elegir. Hay que elegir lo que te dé paz. Lo que te dé paz, y así sea un thriller. Claro, no importa. También tienes la posibilidad de una libertad suprema cuando eliges. A veces te encuentras, creo que aprender a decir esto no me engancha, no va conmigo, y lo dejo porque no me voy a forzar. Hay tanto para leer en la vida que yo prefiero soltar una cosa que no me está gustando y darme la oportunidad de leer otra cosa que sí.
este efecto terapéutico también lo he reflexionado sobre la base de que cuando tú estás solo con tu pensamiento, tú solo tienes una mirada. Cuando tienes el personaje del libro hablando, también a veces hablan o se relacionan con esta persona de cierto modo. Y creo que cuando lo conversas, es como que tuvieras la visión de 360, porque está esta confrontación. Me acaba de pasar con mi hija que estábamos hablando de la clase de griego y la vegetariana. Sí, las leímos en distinto orden. Yo estoy, justamente el tema de este episodio me vincula con algo en lo cual vengo trabajando, y es cómo encontrar respuestas a la soledad. Yo veo una soledad creciente en mi consulta, que tiene muchas formas de manifestarse. Pero la lectura y la lectura compartida y tal vez la cultura intergeneracional, intercultural, porque también cuántas veces tú aprendes de otra cultura a través de lo que estás leyendo, pero es esta visión, como te decía, lo leímos en dos momentos distintos. Yo estaba en el tema de la pérdida, entonces yo le dije, a mí me encantó la clase de griego porque estas dos historias, dos personas que se unen a través de la pérdida, uno de la pérdida de la palabra, ella, y él de la pérdida de la visión. Pero ella me decía, ¿y la vegetariana no te gustó? Y yo le dije, no, no es que no me gustó, es que me pareció durísimo. Durísimo, yo tenía que parar, por momentos tenía que parar. O sea, yo he atendido casos de anorexia, casos donde hay una obligatoriedad a comer, donde hay esta lucha con que otras autoridades te impongan cosas, en fin. Pero esto del gusto, intercambiábamos la opinión y por supuesto mi punto de vista a ella le dijo, sí, tiene razón, y a mí el de ella también, sí, tiene razón. Entonces, coincido contigo que se termina de leer cuando uno conversa del libro. Sí, por supuesto. Y también ahí lo que estabas comentando es, estamos desarrollando la empatía. Me coloco en los zapatos de la otra persona. Y si puedo conocer o cómo esa persona atravesó algo que a mí me pasó y yo no le había puesto nombre. Y resulta que ahora conozco eso. Entonces, es desarrollar la empatía por medio de los personajes, pero también lo más bonito es la conversación. La conversación, el generar esa conversación. Y por ejemplo, en el club de niños, las mamás, dentro de lo posible, leen con sus hijos. Y ese momento es absolutamente importante, es mágico, y los niños lo van a recordar. Recuerdo el momento en que mi mamá me leía, es un diálogo tónico, que con el pasar del tiempo, y por ende, por lo que van tomando edad, van desarrollándose responsabilidades, ese diálogo tónico se convierte en un diálogo fáctico. Y es cuando los niños solamente les decimos, ya te lavaste los dientes, ya hiciste la tarea, ya organizaste la mochila, ya hiciste ejercicio, ya te bañaste, todo. Eso es un diálogo fáctico, facts. Y el diálogo tónico con el que les hablamos al principio en las primeras infancias se va perdiendo. Ese, ay, bonito, cuando nuestro tono de voz cambia. Y hay estudios que realmente notan cuando la voz de la mamá o el papá es el que lee el cuento. Que a veces me dicen, Cata, pero yo le coloco los videos de YouTube y listo. O le digo, Alexa, léele el cuento y that's it. Entonces, no es lo mismo que le lea a una máquina la voz, el tono, el momento en que están los arcos narrativos y entonces está la emoción y el personaje se cayó, no se cayó, se subió a la montaña rusa o no, y el niño está así. A veces hay momentos en que yo llego y cierro y digo, no, yo no puedo seguir leyendo esto, niños. ¿Cómo, Cata? Sigue, lee. Por favor, sí, los cuentos es una terapia muy bonita que tampoco tiene edad. Claro. En la Feria del Libro el año pasado hicimos una dinámica de lectura de cuentacuentos 2 horas en la mañana, 4 horas en la mañana y en la tarde, era cuentos seguidos, y me encantaba ver los adultos así. Y habían algunos cuentos que salían llorando que me tocaba parar y decir, no, espérate, te puedo dar un abrazo, porque de verdad dices que a mí me pasó lo del monito y todos, no puede ser. Entonces, no hay edad para conectarte con una historia. A cualquier edad podemos sentir eso. Y conversar y sentir que las otras personas están viviendo y vibrando contigo es maravilloso. Seguramente tú tienes la experiencia de leerles a tus hijos, claro, y destacaste un punto hermoso, y es que eso es memorable en la vida de ellas y en la de uno como mamá. Yo recuerdo cuando salió Harry Potter, mis hijas, las dos estaban por ahí de 7 y 5, no sé.
estaban en una edad donde Chiquititas. nos metíamos a la cama y yo les leí los 2 primeros libros en voz alta, pero una de ellas tenía terror de Voldemort. Ah, entonces, en ese rato yo la preparaba, ya va a Claro. venir, Ya. va a venir este personaje, tranquila, aquí estoy. Y ella, esa mezcla de emociones, de querer seguir, pero al mismo tiempo asustarse. Bueno, hemos con estos ejemplos mostrado un montón de beneficios de la lectura. ¿Me ayudas a recapitular? Creo que empezamos un poco por esta parte del autoconocimiento, Sí, el cómo conocimiento. los libros te permiten reconocer cosas en ti, Sí. incluso ayudan a construir tu identidad, te permiten ver, especialmente en edades tempranas, cuando uno llega a los libros, tal vez, no sé, haber leído El viejo y el mar en un momento temprano me hizo a mí cambiar la visión del fracaso, o sea, se tardó tanto. Y después lo puedes luchó volver a tanto. leer y vas a encontrar otras cosas, porque cosas. estás en otro punto de tu vida. Y eso es maravilloso también. Entonces el autoconocimiento, Sí. en ese autoconocimiento 2 visiones muy importantes, la identidad y el reconocimiento de pertenencia. emociones, el sentido de pertenencia que es vital porque la soledad, hay muchas personas que elegimos estar solas en muchos momentos y estamos bien y estamos en congruencia. Es una y hasta- soledad decidida. Es una soledad decidida, pero esta soledad sin pertenencia, sin sentir que hay alguna persona que se preocupa por mí, esa es la soledad que duele, ¿no? Entonces, estar en un club de lectura se vuelve una estrategia Sí. para lidiar con la soledad y para como mecanismo social de disminuir riesgo en niños que de pronto atraviesan situaciones difíciles o jóvenes Sí. que también están encontrándose y que al tener esta tribu Sí. logran no solo reconocerse en los otros, sino encontrar como un espejo, un poco esta visión de que el otro, la lectura nos da eso. Y se animan entre ellos. Sí, si te gustó este, te puede gustar este. ¿En serio? Eso es súper bonito. Súper hermoso. El entretenimiento, por supuesto, la posibilidad de aprendizaje y en esta recapitulación quiero destacar lo que señalaste de cada vez nos volvemos más desatentos Sí. por la tecnología. A mí me sorprende cómo jóvenes y adultos estamos encontrando difícil permanecer en una actividad y algunos filósofos actuales llegan a reconocer que ese es el problema de nuestro tiempo, la falta de atención. Y también yo diría que la gratificación instantánea, el querer ya, el todo listo, ya se acabó, ya lo logré. Los juegos online ya lo lograron pasar al segundo campo. Bueno, me imagino que también deben tener su nivel de dificultad cada juego de online, ¿cierto? Pero con el libro tú tienes que esperar hasta que se empiece a desarrollar la trama, tienes que desarrollar funciones ejecutivas o funciones analíticas de decir, a ver, con todos los detalles que me está dando el autor, por aquí puede estar quién realizó ese crimen, esta persona o esta persona, y ahí pues esas mismas capacidades que estás desarrollando ahí, las puedes utilizar en tu día a día para terminar un proyecto, para resolver algunos Claro, te problemas que sirve tiene. para tomar Completamente. decisiones, para hacer análisis de Exacto. situaciones, poder sopesar qué es lo importante y qué no es lo importante. Y en si un lograste detalle. encontrar quién fue el que hizo el crimen, pues obviamente uno dice, es que soy lo mejor, o sea, por supuesto que sí, soy Sherlock Holmes. Recapitulando. Pero si fallas también es Pero una por cosa supuesto, divina, porque exactamente. dices, ¿cómo no lo vi? Exactamente. ¿Cómo no lo vi? Y te quedas pensando, ay, ¿verdad? Y empiezas a hacer esas conexiones. Y todas esas conexiones a nivel neuronal, pues obviamente son supremamente buenas para detener algunas enfermedades como Alzheimer y pues siempre estar desarrollando esas habilidades cognitivas. Bueno, las funciones cognitivas Ajá. que se ven beneficiadas con la 100%, lectura, pues vocabulario, son infinitas. todo. Esto de que mientras más palabras tenemos en nuestro vocabulario, más amplio es nuestro nivel de pensamiento. Exactamente, sí. Eso está reconocido y eso no lo da que el libro se lo lea Alexa. No, nada que ver. Porque ni nada hay que ver. las entonaciones, como hablábamos, ni la conexión afectiva con los libros, porque también, ¿cuántas veces alguien se enamoró? Yo misma, ¿cuántas veces llego al libro porque alguien que yo respeto, Sí, alguien me que le gusta recomienda. la lectura me recomienda? Ajá. Entonces, eso también es una forma de conectar con las personas, Sí. porque en la medida en que, puede que ni conversemos tanto del libro, pero sabes que la última vez que hablamos me recomendaste este libro y ya lo leí y me encantó, eso solo puede ser una forma de decir, tenemos algo en común esta persona y yo.
En tu experiencia, ¿cómo llegaste tú? O sea, es una curiosidad esto de porque has encontrado de verdad una forma no solo de conectar, de contar historias, sino que es tu actividad profesional, el tema del mundo de los libros. A ver, mi actividad profesional en sí, o sea, en mí viven dos catas, siempre digo lo mismo. Yo soy trainer de equipos de alto desempeño, ¿listo? Y aparte está el mundo de los libros. Obviamente que los dos es mi tiempo. Se complementan. Se complementan. Y el mundo de los libros, pues nace por mis hijos. Estábamos viviendo en México y no habían niños que reseñaran libros para niños. ¿Listo? Entonces, ellos son muy lectores. Entonces, un día me acuerdo que estaban en vacaciones y me decía mi hija mayor, pero es que no hay niños, o sea, todas las personas que recomiendan libros son libros de adultos, pero no hay niños recomendando libros. Entonces yo estaba terminando de estudiar literatura y también después estudié literatura infantil y juvenil. Y fomento la lectura y administración de bibliotecas y bueno, ya todo el resto. Entonces, sí les dije, ve, podemos hacer una cuenta en Instagram y ustedes van reseñando los libros. Pero cuando ustedes ya sientan que es una carga, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Porque era totalmente libre. Yo no quería que ellos se sintieran obligados, que su hobby, que es un hobby que se acomoda a las agendas de todos nosotros. Es un hobby que tú puedes, dependiendo del formato que tenga el libro, y me estoy desviando, pero ya sea audiolibro o en Kindle, en digital o el físico, tú puedes abrir y ya tienes tu hobby al lado. Entonces yo no quería que eso se volviera una presión, ¿listo? Sino que lo siguieran viendo como una oportunidad de contagiar la lectura a los otros niños. Entonces así empezó, empezamos haciendo algunos videos, pero ya después sí sentí que ellos iban creciendo, tenían una carga académica alta, Mayor. pero sobre todo me preocupaba la huella digital de ellos. Entonces dije, no más. Y que en algunos casos dice, sí, mami, ya me lo leí, no he subido la reseña. Entonces ya con ese no he subido, no es una obligación. Entonces ahí es donde ya empiezo 100% yo a hacer todo el contenido, por así decirlo, del mundo de los libros. Pero de ahí siempre existía la necesidad de compartir esta parte de los libros que habíamos leído, con los niños, todo. Entonces así nacieron los clubes de lectura, empezó el virtual, donde hay personas de Australia, de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Panamá, de Colombia, de México, de varias partes del mundo. ¿Y esto en pandemia? Sí. De curiosidad. No, estamos hablando, el año entrante cumplimos ya 10 años. Claro, ya 10 años. Entonces empezamos así y de ahí ya pasó a la parte presencial. Pero entonces no fue antes de pandemia, 2020, pandemia. No, sí, el mundo de los libros empezó en el 2017. Claro. 2017, claro. Sí, empezamos ahí empezamos. Y claro, en la época de pandemia ya estaba instalado este mundo virtual o este espacio para hablar de libros de forma virtual. Y conectar con los autores. Para mí es muy importante esa conexión. Conocer de primera mano por qué escribiste lo que escribiste, por qué me mataste el personaje a mitad de camino, porque cosas así y conocer, porque después estudié para ser editora profesional y conocer todas las técnicas narrativas o de escritura que tienen los autores y ayudarles a ellos también a darle vida a su creación, siempre desde el respeto. O sea, cuando me llega un manuscrito o me dicen, Cata, disculpará lo que escribí, no, es tu creación, nació de ti. Y con el máximo respeto se trata tu obra para maximizar lo que tienes, ¿cierto? Ese es el mayor objetivo de un editor, es maximizar lo que ya está escrito. Muy lindo todo el camino que has recorrido, porque una cosa te ha llevado a otra, y el afán pues de aprender más y de poder llegar a más. Siempre ha existido como como complemento, como me vuelvo más integral dentro de este mundo de los libros. Y dentro de ese punto de vista, para también en los clubes de lectura hacerlo mejor, o sea, que realmente no es una clase de literatura. Eso no es así, pero sí en cada sesión yo les brindo algo que conecten con el libro, exactamente. Elementos que les puedan servir, claro. Exacto, cuando lleguen ellos a las librerías digan, ok, este autor es este referente en esta parte, a mí me gusta este, y no hay nada mejor cuando me llaman, estoy en la librería, Cata, dime, ¿este libro me va a gustar o no me va a gustar? Sí, a ti te va a gustar porque este libro trata, ok, lo compro, o me pasan, te paso al librero, dile lo que a mí me gusta. Y eso se ve con los años, porque son
años que hemos estado y que han crecido porque le dicen a la mamá, a la Además, abuela. el conocimiento todo. tan estrecho que llegas a Sí. tener de las personas con las que estás interactuando. Sí, 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 sí. Qué lindo. Yo quiero pertenecer yo a tu club de lectura. Bienvenida, por favor. Por supuesto que lo haré. Es una linda comunidad para que es muy bonito. Creo que una de las cosas lindas de mi generación era poder ir a la biblioteca pública, Sí. prestar los libros. Yo sé que hay un montón de facilidades hoy que no teníamos antes, pero rescatar el que haya espacios donde nos prestamos libros, donde pasamos de un lado al otro, donde las bibliotecas móviles, todo Sí. lo que uno ve tan hermoso de que la lectura llegue a más personas y sea este camino, porque creo que es una de las conclusiones que podemos sacar. Los libros Sí. No solo te vinculan con el proceso, que fue algo lindísimo de lo que dijiste ahora, inevitablemente uno tiene que esperar. Con los libros Sí, no hay tienes que cómo esperar. hacerlo de una vez, no hay... Incluso si te saltas a leer la última parte, tienes O que que lees con los volver. párrafos, así los vas tapando para que no vayas más rápido. Cualquiera que sea tu método, te confronta con el proceso. Y es divino porque eso da más calma, da más posibilidad de ensimismamiento, que es esta palabra tan hermosa para estar en contacto Sí. conmigo misma y descubrir cosas que tal vez si no me hubiera permitido ese silencio o esa interlocución con un personaje, tal vez hubiera pasado yo de largo por esa emoción y ni Pero por siquiera lo hubiera supuesto. procesado. Ajá. Y sobre todo yo resalto mucho en las primeras infancias, la importancia que le debemos dar en nuestros hogares al momento de la lectura, a ese momento que como familia sea concentrarnos, sentarnos en la sala 10 minutos. 10 minutos, cuando empezamos las vacaciones, sí les comentaba en un video que hice, 70 minutos de lectura a la semana. Entonces son 70, estás loco. 10 minutos diarios con tus hijos. Cata, es que estoy muy ocupado, Cata, es que llego a la casa a descansar, Cata, ¿y cuánto tiempo pasas viendo redes sociales cuando llegas? Es que mientras como voy viendo Instagram, voy viendo LinkedIn, voy viendo, ya. Y después con tus hijos. Es que no, pero es que para eso pago el colegio, en el colegio les leen, en el colegio está la biblioteca, pero es que no estamos hablando de lo mismo, en el colegio ellos están leyendo un plan lector. Y esa es otra cosa que también en el mundo de los libros hay un espacio para los docentes. Es un reto uno como docente implementar, fomentar la lectura con un libro que no ha sido escogido por los niños y que encima ese libro que están leyendo tienen que hacer un análisis, una tarea y que se debe a una nota. El desafío de los docentes es un poco conectar esas historias que son parte del plan lector, Sí. que a veces uno las ve obligatorias, pero que cuando pasa la vida reconoce porque fue bueno leer la Ilíada y la Odisea. Pero depende Pero de la ¿cómo edad. te conecta eso? ¿Cómo logra el profesor que eso se vuelva un lenguaje de hoy? Yo recuerdo una profesora de literatura con mucho cariño, María Elena Godoy, que hizo el barroco. Ajá. Y entonces todos estos chicos estaban no solo vestidos a la usanza de la época, sino que había chicos que no sabías que tenían esta habilidad, por ejemplo, y podían hacer un monólogo sobre el barroco. Y yo quedé fascinada con lo que ella logró. Logró Sí, sí. en un momento, hace 20 años por ahí, esto en el Nuevo Mundo, encontré una persona que desde su salón de clase conectaba de ese modo con un montón de jóvenes que de otra forma hubiesen sido tal vez los que cumplen con una tarea obligatoria. Ajá. O por terminar el libro y se acabó, aquí está la tarea y that's it. El reto de ellos es hacer aulas letradas. ¿Cómo fomento la lectura con un libro que sé que para ellos es una tarea? ¿Listo? Entonces ese es el reto de ellos, cómo llegar, y además porque están cumpliendo, dentro del plan lector a veces se cumplen con el canon literario. Entonces, por ejemplo, en Colombia, sí o sí teníamos que leer Cien años de soledad o La María de Jorge Isaac. Eso Sí. es canon literario que pasa por todos los colegios. Pero, gracias a Dios, hoy por hoy el plan lector también se nutre de lecturas que van acorde a la edad de los chicos. Entonces, dependiendo, no es lo mismo de leer Cien años de soledad a los 13 años que leerlo pues ya a los 20 o a los 25, porque a los 13 años te estás volviendo loco con tanto personaje. y todos iguales, y todos el mismo nombre. Entonces, o por ejemplo, Rayuela, a los 15, es una locura. ¿Listo? Yo sé que debemos conocer a Julio Cortázar y todo, pero los profesores lo van llevando
con otras herramientas. Y ya después se logra ese gozo por la lectura y no decir, Dios mío, este libro se lee de 3 formas diferentes, que es en el caso de Rayuela, ¿por dónde empiezo? Entonces, eso en los colegios también es un gran reto, fomentar la lectura con el canon literario, pero no por eso le damos la responsabilidad a ellos de que los niños les guste leer en el colegio. Si en las casas también, si pedimos aulas letradas, que en nuestras casas también sean letradas. Y son 7 minutos, 10 minutos leerle un cuento al nene que te ha estado esperando todo el día, por ejemplo. Claro, esa sería mi siguiente pregunta. Con relación a las personas que dicen, tal vez porque nunca lo han descubierto, que no les gusta la lectura, pues es un desafío mayor que esos padres que dicen no gustar de la lectura o que no son capaces de concentrarse en un libro o que piensan que la lectura es aburrida, no sé. ¿Cuáles serían tal vez argumentos que puedan desestimar y que le permitan a ese adulto darse la oportunidad? Porque creo que solo basta con eso, con que se den la oportunidad un día y descubran una buena cosa para llegar. Mira, a mí me han pasado cosas muy bonitas y he escuchado toda clase de respuestas también. A veces hay mamás, hay señoras que están en el club de lectura porque sus hijos son los que leen. Entonces los niños dicen, mami, pero de verdad es que es súper chévere. Sí, pero porque tú estás en el de jóvenes o estás en el de los niños. No, mamá. Entonces, por ejemplo, me dicen, Cata, yo solamente voy este mes, porque a mí leer no me gusta. Y ya al final de año me dicen, Cata, me leí 12, 24 libros, no sé a qué horas ni en qué momento. Y todo depende de la metodología. Se estudia para ser promotor de lectura, pero hay diferentes metodologías que yo las voy mezclando dependiendo de cada persona, porque conforme vamos conversando y en cada sesión que nos vemos, las voy conociendo. Y también depende de la agenda que maneje cada persona. Entonces, la invitación sería primero permitirse preguntarse qué es lo que le gusta hacer para poder escoger bien el libro, porque los libros también son una inversión. Entonces me dicen, Cata, pero es que tengo en mi mesita de noche un montón de libros y no termino ninguno. Y no, pues tampoco. Entonces es eso, ¿qué te gusta hacer? Y conforme a eso recomendarte un libro. Ahora, tu agenda, es que entre las reuniones, entre la casa, entre los niños, ¿a qué horas quieres que me ponga a leer? Para eso existen diferentes formatos. Vamos entonces a buscar qué formato es el que más te acomoda a tu agenda. Está el audiolibro, que lo puedes utilizar mientras estás manejando. O está claro que a veces el audiolibro está tan bueno que yo un día iba al Village y terminé en el puente en la Unidad Nacional. No puede ser, ¿qué le pasó a esta mujer? Yo quiero seguir. Devuélvete, Catalina, porque me quedé, obviamente, con todos los cuidados de ser buen conductor, no es que iba matando gente, Dios Cristo. Claro. Pero sí, perdiste la noción del es que tiempo. Estaba muy bueno. O algunas veces me matan a un personaje y estoy en frutas y verduras o en carnes, no puede ser, lo mataron. Entonces así, ¿listo? O tener un libro digital, un e-reader, o también en la aplicación en el celular, aunque en el celular pues sí está la parte de las notificaciones que te van a estar distrayendo. Pero si silencias todo, o en el iPad, bajas las aplicaciones y están ahí, entonces los puedes leer. Para que de esa manera, si estás esperando en una cita, si eres visitador médico, o si estás en la parte comercial y estás esperando a alguien, qué sé yo, esos momentos de espera, puedas tener acceso al libro y conectarte ahí un ratito. Además, antes de cualquier reunión te puedes relajar un poquito y todo. Entonces, o en la noche antes de dormir, o bueno, en el caso de los niños es otro. En el caso de los niños no hay ninguna temporalidad en espacio, que aunque me mate, pues Marie Kondo, perdón. Marie Kondo, porque los libros están al alcance de los niños. Eso, la accesibilidad de los libros es una de las cosas que también hace como que uno, si yo tengo un libro en la mesa de noche, puedo leer más fácil que si no lo tengo ahí. Exactamente. Igual los niños, o sea, tener acceso con el cuidado, obviamente hay libros que estén a su altura, que sea algo que ellos puedan manipular. Sí. Entonces, esa accesibilidad rápida al libro te va a permitir que te vayas enganchando y depende también mucho de la historia. Y lo otro que es también muy bonito y que he encontrado es el apoyo del grupo. No, mira, no es que no me enganchó. Mira, en la mitad del libro o antes de la mitad del libro se pone súper bueno. Entonces yo las veo que se hacen porras entre ellas. En serio, cuando ya, ¿cómo te fue? Sí, ya llegué, está buenísimo, bueno. Y ese es el grupo que jala, el grupo que apoya, el grupo que obviamente también es, a veces, está malísimo. En serio, pero a mí me está gustando. No, es malísimo. Pero eso es lo maravilloso en la literatura. Y lo otro es conocer los autores. Tienes la posibilidad de conocerlos, de firmar, que te firmen el libro. Vamos juntas a la feria del libro, entonces y hacemos pues otras más dinámicas. Pero es darte el permiso en tu agenda, que todos tenemos una agenda muy ocupada, a un espacio para ti.
Y que puede ser cortito y hay que desmitificar pues que es una cosa difícil. Claro, que no, es que los que leen son así. No, leemos de todo y nos nutrimos lo que tú también decías de la cultura. A veces leemos cosas que siendo occidentales decimos, es que esto no puede ser, es que esto no me cabe en la cabeza. Y es la realidad de muchas mujeres al otro lado del planeta. Entonces, ver esas realidades... solo amplía tu mundo, sí, solo amplía tu mundo y te permite, como decías, esta otra característica linda de la lectura, y es cómo nos permite desarrollar empatía y perspectiva, nos da perspectiva de las distintas visiones. Todas las personas que nos escuchan pues pueden encontrar en esto que hemos venido desarrollando muchas ideas para acercarse a los libros como una forma de autoconocimiento, dejar atrás todos los prejuicios que pueda haber o porque yo no soy lectora o porque me cuesta o porque cualquiera que sea como el obstáculo que nos estemos poniendo. Esta es una invitación a dejar atrás esos argumentos y darse la oportunidad de descubrirse y descubrir la lectura como esto, un camino para volver a uno, para comprenderse mejor y para no sentirse solo. Y darse la oportunidad de conocer nuevas personas también, nuevos puntos de vista y hacer comunidad, que es tan importante, la comunidad, la conexión, para no... La pertenencia, para pertenencia. Incluso son factores de prevención en salud mental. Y que es un hábito que te queda para toda la vida, si lo manejamos desde los niños. Es un hábito que te queda para toda la vida, que lo va a acompañar y que lo único que trae son beneficios. No hay que verlo como, ay, qué pereza, ahora que llegó esta señora, ¿para qué vamos a leer? Ay, no, es un hábito que te queda para toda la vida, que te va a permitir también motivarte, te permite crecer. Más el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades. Como entonces, así como le damos importancia 100% a los deportes, porque también es un cuerpo que se mueve. Yo tengo un lema de que si no me muevo, no leo. Porque otro punto importante es el ejercicio para la mente, ¿cierto? Entonces, así como es importante el deporte, también tengamos esa importancia a los niños de que les guste leer. Y así sea en nuestras casas, no tiene que ser necesariamente en un club de lectura, pero que en nuestras casas se viva el mundo de los libros. Claro, que se viva, que se incorpore en la cotidianidad, que en la sala, en tiempo y espacial. Que haya un rinconcito donde nos sentamos a leer, que si nos gusta, no sé, tirarnos en el sofá cada uno con su libro y simplemente compartir 10 minutos haciendo eso ya sería... Y si ya después van a ver la adaptación del libro en familia. En estos días me reía con mis hijos porque uno de sus libros favoritos lo adaptaron a película. Y somos muy malos nosotros siendo compañeros de alguien que no se ha leído el libro y que está viendo la película. Entonces yo veía a mis hijos, es que esto no es posible, es que así no es, puedes creerlo, hermano, sí, ¿y dónde le dejaron las palabras? No puede ser, o sea, y nosotros que no lo habíamos leído, éramos, pero está chévere, no, es que así no puede pasar, así no es. Y esa es otra cosa muy importante, la imaginación. Solo tú tienes los personajes en ti, podemos leer el mismo libro, pero para ti los personajes o la ambientación es otra y para mí es otra. Así la descripción haya sido la misma. Exactamente. Y si cuando lo vemos en una pantalla es el director el que nos impone ese ambiente. Claro, por eso es que decimos, siempre es más lindo leer el libro que ver la película, porque aunque hay versiones en película de libros que son muy bien logradas, de todas maneras distan de lo que cada uno se imaginó. A ti, Cata, te doy las gracias por haber estado a abrirnos la mente de esta manera. Es una motivación realmente a que se metan en la lectura como un camino. Ella es un puente hacia lograr que muchas personas encuentren esta cosa maravillosa de la posibilidad de enriquecernos, de crecer, de conectar, de pertenecer y no sentirnos solos. Hasta el próximo episodio de Mundo Interior y mientras tanto, cuiden de ustedes, cuiden de sus pensamientos, emociones y acciones.